real. No es solución de ecuaciones diferenciales porque sí. Todo esto es lo bonito de estas cátedras. Yo digo, el 100% de las cátedras que reciben ese nivel están enganchadas a las realidades del país de la ingeniería. Y es lo que tiene la Universidad de los Andes. Todo lo que se menciona en esas cátedras es aplicación. ¿Listo? Para que no nos citamos, nos estamos desviando a la teoría neta en donde no hay inclusión o no hay vinculación en obras. Entonces, proceso de cálculo de resistencia y compresión a 28 días, cálculo de coeficiente de difusión a 28 días de REF, el cálculo de índice de disminución del coeficiente de difusión N, todo eso ya lo vamos a ver qué quiere decir, cálculo de coeficiente de difusión a tiempo T, el cálculo de coeficiente de difusión que se hace una corrección por temperatura, la concentración de cloruros en el ambiente, en la superficie, y desde luego hay que meter una solución por medio de diferencias finitas. En este caso vamos a utilizar el método Crank-Nicolson, que es el que utiliza la 365 para darle solución a esas ecuaciones, a esas diferencias pues, finitas puntualmente. Acuérdense que cuando yo ya hablo de diferencias finitas, es un tema de nodos, ¿cierto? Y grados de libertad, al final. ¿Sí? O llevémoslo al caso pues, de elementos finitos. De esos grados de libertad, cómo me voy moviendo y cómo el input anterior me afecta internamente este proceso. Tengo un output, vuelvo y se vuelve un tema de iteración hasta que llego al punto de nuevo, o diverge o se fue, o converge en un punto, que también depende del método utilizado. En este caso, de nuevo, el método Crank-Nicolson ayuda a que no se genere, que no diverja, que no se me vaya dentro de lo que yo estoy buscando en el resultado. ¿Miraron el tema del estadístico? Sencillo, 10 minutos de gastan haciendo el proceso. ¿Lo han hecho? ¿Han mirado algo del tema estadístico? El tercer punto. ¿Sí? Mírenlo, porfa, no les coja ventaja. Lo hacen rápido, 10 minutos. ¿Listo? Eso vale en parcial, ese tema estadístico. Entonces, definitivamente el punto del proyecto les ayuda, rápido. Acuérdense que el tema estadístico no es que sea estadística, sino que lo utilizamos para el tema de diseño. El otro punto que vamos a ver es este. ¿Listo? Es este. Proceso hecho a mano, proceso hecho para que sea solucionado pues, con punto parcial. Bueno, bien. Bueno, entonces, dentro de ese proceso, vamos a marcar un ejercicio para una solución rápida, sencilla, puntual. El ejercicio tiene una concentración ambiente inicial del 1%, una edad de referencia de 28 días, una edad de muestreo al año, una profundidad de análisis de 3 centímetros, una temperatura de 17.7, una
del 50%, bueno, estos son variables, ya incluye sulfato de sodio, variables desde el proceso. Listo. Es porque lo que tiene diseño, eso es lo que tiene diseño. Entonces, en el proceso lo que tiene diseño, hay cuestiones tan sencillas de lo que pasa en el ambiente. Esta información se consigue, es input vital. Edad de referencia, 28 días. Generalmente el concreto tiene una edad de referencia siempre. En este caso, en modelación de vida útil, la edad de referencia cae en 28 días, que es cuando se hace el estudio de coeficiente, o mejor, propagación del fenómeno o movimiento, cambio de concentración de cloruros en el tiempo, ¿cierto? Coeficiente de difusión. Edad de la muestra puede tener un año, el análisis, ¿qué pasa al año? La profundidad de análisis, 3 centímetros, porque quedó a 3 centímetros la barra de acero. Entonces quiero saber qué pasa a 3 centímetros al año. Con una temperatura de 17.7 promedio en esa zona donde está el elemento. Una relación, el input de diseño, que es una relación de 0.4583, 3 decimales, y un porcentaje de ceniza 50%, porcentaje elevado de ceniza orgánica. Es lo que dice pues como input de diseño. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, entonces, en ese proceso, en ese ejercicio, vamos a desglosar un proceso, y es un proceso puntual porque, fíjense, la temperatura es una temperatura promedio, no hay cambio, y la concentración de cloruros es una en el tiempo, es 1%. 1% en enero, 1% en febrero, marzo, abril, es 1%, y manteniendo eso. Fíjense que hay un tema de error ahí ya, ¿cierto? Porque la temperatura varía en el tiempo. Y desde luego la concentración va a variar del ambiente de cloruro en la superficie del elemento. Acuérdense, un tema de oleaje puede llegar y el cloruro se puede almacenar en la superficie, puede aumentar esa concentración. Sin embargo, para esa solución, en donde estos inputs son puntuales y no varían en el tiempo, el proceso es mucho más sencillo. Están estas ecuaciones. Estas ecuaciones se enganchan al proceso de predicción de vida útil del concreto, ¿sí? En donde surgen o se desarrollaron, yo les voy a pasar pues la información en estos casos de qué depende ese tema, de dónde vienen. Estos son de los estudios de donde salieron. Vienen de relaciones sencillas, donde esta es la ecuación simplemente de la ley de Abrams. La ley de Abrams es una ecuación en donde depende la resistencia de la relación agua-material cementante. Recuerden que la ley de Abrams, que es el comportamiento de la curva de relación agua-material cementante de resistencia, es resistencia igual A sobre B. El B, en el B puntualmente se eleva la relación agua-material cementante, ¿cierto? Esa es la ley de Abrams. ¿Está claro? Lo vimos cuando vimos algo del método británico, dice la ley de Abrams. En este caso, simplemente para este componente, para cuando hablamos del 50%, esta es la ecuación. F 828.32 sobre 1180.05 elevado a la .483, ¿cierto? Viene simplemente de unas curvas de relación agua-material cementante de resistencia. El coeficiente de difusión, también, dependiendo de ese diseño, va a haber un coeficiente de difusión a 28, coeficiente de difusión a 28 días, que depende de qué. ¿F qué es? La resistencia, y simplemente se vuelve un tema de despeje, y obtengo el C de 28, que es 9.3 por 10 a la menos 12 metros cuadrados sobre segundo. De 28, coeficiente de difusión de 28. Y el cálculo de índice de disminución de coeficiente, que es nada más que cuánto disminuye el coeficiente de difusión en el tiempo. El coeficiente de difusión, cómo se va afectando en el tiempo a medida que va el concreto va envejeciendo, se van cerrando poros y el coeficiente de difusión disminuye.
Entonces, esto lo lleva, este M en el proceso, le dice cuánto va disminuyendo en el tiempo después de varios años, cuánto disminuye. Ya vemos en qué parte de la ecuación aparece. Fíjense que es todo sustitución. Estas ecuaciones ya están parametrizadas, ya vienen de estudios anteriores, de dónde vienen, y es hacer match de este proceso con las ecuaciones pues, existentes. Aparece el M igual a 0.731. Porfa, anoten eso y desde luego entiendan qué es lo que está pasando pues, en el proceso. Ya los software tienen todo esto incluido. Desde luego, ¿qué diferencia puede tener el Life 365 con este proceso que estamos haciendo? Este proceso es Colombia. ¿Sí? Life 365, ¿lo descargó, lo abrió? Sí, profe, estoy aquí. ¿Y qué dice? No, hasta ahora estoy descargando. Bueno. Ese está hecho para Estados Unidos, el Life 365. Entonces, le puedo hablar de Florida, California, de ambientes de Florida, California, Georgia, Texas. Ustedes de luego pueden hablar de un Miami, pueden meter, by default le van a aparecer unos componentes, ¿cierto? La cuestión es que usted puede jugar y meter inputs para el escenario Cartagena, para el escenario Santa Marta, ¿sí? Puede jugar un poco con eso, acercarse al escenario colombiano. Sin embargo, pueden existir diferencias. Entonces, para eso están las ecuaciones. Se apargatizó el medio local y se sacaron pues unas ecuaciones. El Life 365 funciona, pero deben entender esto en el proceso para ver qué pueden hacer y qué pueden modificar. Entonces, perfecto. ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos en esta metodología? Arranca de la ley de Abrams. La ley de Abrams, que es conocida, en este caso resistencia A sobre B a la relación a material cementante. Estas ecuaciones ya están. Los valores ya están. Es como incluyo los inputs del diseño en la ecuación. La relación a material cementante, aquí aparece, simplemente sustituyo, aquí va. Listo. Ahora, viene coeficiente de difusión 28 días, que es la edad de referencia. 28 días. ¿Sí? Coeficiente de difusión que lo tiene el Life 365. Ahí también va a haber una edad de referencia, que es 28 días. Se sustituye esa resistencia y encuentro el de 28. ¿Cierto? Estamos jugando con la predicción, predecir vida útil del concreto. Perdona, ¿qué pena? ¿Por qué empieza a la menos 12? Empieza a la menos 12. La ecuación acompaña empieza a la menos 12. 7152.7 F a la menos 2016 le tiene, ese acompañado empieza a la menos 12 le tiene que dar 9.3. Además, verifique, tiene calculador, sí. Pero un poquito con eso. No me deja descargarlo. Dice que es como. O sea, lo descargo, pero no me. O sea, lo siguiente, que no está permitido abrirlo. De pronto en Windows sí se puede. De pronto puede ser por eso. Puede ser. ¿Pero no apareció una opción antes de? No, se descargó normal, pero no lo. Yo lo tengo en Windows, pues. Lo desarrollé. Funciona sin ningún problema. Sí, sí, Listo. En el proceso aparece el M. ¿Qué es el M? El M es que en el periodo el coeficiente de difusión en el tiempo se va disminuyendo. Ya. Se va bajando. La velocidad va disminuyendo. A medida que pasa el tiempo, no penetra como penetra en los primeros meses. Va bajando la velocidad de penetración del cloruro, del ambiente, del mar, cloruro, el tipo de cloruro que tiene. En este caso, ¿de dónde sale la ecuación? Hay ecuaciones, hay curvas de donde vienen los estudios y se obtienen ese todas estas ecuaciones, la pregunta de oro es, vamos a tener las ecuaciones están sin ningún problema, con los números, ya acompañados los números. Usted simplemente tiene que jugar con los componentes conjuntos. ¿Listo? Sencillo, como suena. ¿Está claro? No tienen que encontrar los coeficientes de la ecuación. Tienen simplemente que correr el cálculo. Los cálculos ya se pueden correr, ya están programados, ya hay software que simplemente colocan los inputs y le entregan el dato, pero tenemos que digerir bien eso bajo metodología, que es lo que está haciendo. Bueno, ¿está claro? ¿Vamos bien?
Bueno, coeficiente de difusión un año. ¿Se acuerdan que preguntábamos qué es lo que está pasando al año? ¿Qué es lo que está pasando al año? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está pasando al año? Viene esta ecuación, D igual a DRF T, M, que me lleva lo que tenía 28 días, me lo está llevando al año. Pasa de 28 días a 365, entregándome un coeficiente de difusión al año. Parto de un tiempo referencia de 28 y me lo empuja al año. ¿Qué me hace llevar esto al año? El M. El M me dice qué tanto se vio afectado, qué tanto pues pasa finalmente ese coeficiente de difusión y qué tanto se mueve. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y está interesante. Usted tiene que hacer un cambio en el coeficiente de difusión o un ajuste por temperatura. ¿Sí? Y es aquí donde el proceso no es que se vuelva más enredado, sino que el proceso está llamado a varias correcciones que dependen del tiempo, que dependen de la temperatura. Y esas correcciones, ¿cómo van ajustando el coeficiente de difusión? Pasa de 1,4 a 1,3. ¿Sí? Importante tener en cuenta, la temperatura está en Kelvin, aquí, una constante de gas, una energía de activación, todo eso ya hace parte de la ecuación. ¿Cuál es el input? Entonces, ¿cuál es el input? La temperatura de referencia y la temperatura. 93.15 a 90.85. Desde luego vienen con un coeficiente de difusión. Vienen con un coeficiente de difusión que simplemente usted sustituye. O sea, ¿por qué se vuelve importante la temperatura? Porque la temperatura va a hacer que se corrija el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión se va a afectar significativamente. O, créanme que exacto de un 4 y un 3 va a generar un cambio en la predicción del número de vida útil del concreto. Fíjense, grandes interrogantes. Estamos resolviendo un caso puntual de vida útil jugando con las temperaturas, pero en este caso casi, o mejor, promediando temperatura en un año. ¿Ustedes creen que ya podemos ir viendo hacia dónde va la corrección? ¿Ustedes creen que eso es coherente? Temperatura variando a lo largo del tiempo. Sube, baja, sube. Bueno, Bogotá, aún a pesar de que tiene una temperatura, si yo me comparo con Nueva York, definitivamente no varía tanto, ¿cierto? No varía tanto, pero varía. Y hace que estos procesos cambien, sean alterados. Entonces, el primer tema que uno alcanza a ver es que, sí, efectivamente todavía estamos resolviendo el caso puntual, estamos promediando, no estamos permitiendo que varíen cosas en el tiempo, que varíen estos inputs iniciales en el tiempo. Por ahora, fácil, algo que se puede ir incluyendo en ecuaciones, en programando, ¿cierto? Que simplemente meta inputs y solito, ¿eh? No hay complejidad alguna. No hay complejidad, no hay secreto aquí. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Es un tema de meter los inputs en donde deben caer y tener clara la secuencia. Bueno, no va a haber tampoco sorpresa, no va a haber absolutamente nada de eso. Es así como se maneja, es así de claro y es así de sencillo. Claro, el estudio tiene esas gráficas que les mostré, como veíamos el abaco de carbonatación. Hay unos estudios que es donde está la ciencia realmente del proceso. No es que no sea importante traerlo. Hombre, nos desgastamos aquí viendo dónde sale la ecuación y cómo se obtuvo y dónde estaban los materiales. Entonces se sometieron a concentraciones en
en una zona aquí, pero también había unos elementos en Barranquilla, había unos elementos en Cartagena, unos elementos en Cali, unos elementos en Medellín, que aplican todo el proceso al país. Nos desgastamos y perdemos tiempo, simplemente vamos a lo que nos interesa y lo que podemos aplicar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿La temperatura en referencia es la que tenemos nosotros, sí? 17. sí, nosotros tenemos una temperatura, a ver, vamos a verificar. Tenemos una temperatura de 17,7 en grados centígrados, ¿cierto? Aquí yo les dije que es Kelvin, ¿cierto? Ojo, hay una temperatura referencia. Ayúdenme a definir cuál es cuál y qué es qué. Importante la pregunta. ¿Qué es esto y cuánto es esto? ¿Cuánto es esto en Celsius y cuánto es esto en Celsius? Ayúdenme a definir, a responder esa pregunta. Pasen de Kelvin a Celsius. ¿Cuánto? Escuchen. Integrados. Integrados. Esa temperatura es la temperatura como control. Generalmente en concreto los procesos de curado empiezan en esos 20 grados y es una temperatura control. Va a ser constante, ¿sí?, en el análisis, en este proceso. Y esta como input es la que yo tengo que convertir. Tengo que convertir. ¿Está claro? Está en 20. Es una corrección por temperatura. Corrección literalmente por temperatura. La El diferencia 20, es 20. el 20 es la temperatura con la que se hizo todo el estudio, de donde salen las ecuaciones. Es una temperatura que es constante, ¿sí? Lo llevas a la temperatura real de lo que está pasando, como está sometido el elemento, que tiene un interrogante, que tiene una respuesta, ahorita la veremos más adelante, y es, hombre, ¿es promedio, es constante después de un año? Hombre, no, definitivamente no. Pero es la forma, es el primer paso, hay que dar un paso con un descache, un error, y después ya hilamos finito, literalmente vamos a hilar finito para llegar a lo que estamos buscando, en modelación. ¿Copiaron? ¿Sí? Listo. Entonces simplemente llegamos ya a la solución y es ahí en donde uno dice, bueno, dejamos toda una ecuación para que me entregara. ¿Qué me va a entregar? Una concentración. Ayúdenme a responder. ¿Qué me va a entregar? ¿Una qué? Al final. ¿O qué es lo que estamos esperando? Una concentración de cloruros a una profundidad de 0.03, de 0.03, en un periodo de un año, para ese concreto. ¿Cierto? Hay uno. Con el gran interrogante que tenemos inputs constantes. ¿Qué creen? Que ahí uno pondría la profundidad de referencia como el recubrimiento. Recubrimiento. La profundidad Es lo que está a la mí me barra de parece, cero. ¿no? Sí. La barra de cero es la que está ahí como la que va a generar ese empuje al elemento, lo va a empujar literalmente y va a romper en la estructura. Entonces es orina. Es ahí, está. Es así. ¿Está clara la pregunta y la respuesta? A 0.03 está la barra de cero. En este caso, en este ejemplo. Bueno, sigamos. Copien por favor. La solución, ya hay solución, hay una ecuación que le resuelve el tema. Simplemente sustituya y dígame cuánto da. No hay que hacer absolutamente nada más. Pero el gran tema es que no es suficiente esta ecuación por el hecho de que los inputs no son variables en el tiempo. El error se mayoriza, porque todas las soluciones van a tener un error, son métodos de solución y no vamos a llegar al punto exacto. Es como nosotros hacemos esos procesos iterativos y cómo partimos en algunos casos los elementos para tratar de acercarnos, ¿cierto? Acuérdense, las modelaciones
los análisis, las matrices o los procesos de cálculo para despejar, ¿cierto? Entonces, si yo, lo más cercano a nosotros, método de Cross, o mejor, algo más complejito, los elementos finitos. ¿Cuántos han visto elementos finitos o han aplicado los elementos finitos? ¿Ninguno? Metodologías para solución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? O mejor, el análisis de estructuras, método Cross, Tacabella, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? Solución de análisis de estructuras. Son procesos iterativos y qué tan fino, o mejor, las cerchas, la solución en cerchas, que tienen puntos, punto, me voy moviendo, y lo voy solucionando, ¿cierto? Voy solucionando el proceso. ¿Cómo desarrollo, cómo parto esa cercha? Arrancarlo. Muy similar a la solución por medio de elementos finitos. Usted tiene o modela con SAP su estructura, ¿cierto? Su estructura en 4D, bueno, en 3D, en 2D. Y es cómo va partiendo su estructura, su elemento, su viga, y va analizando y va partiendo y va viendo qué punto que me da el momento, el cortante, ¿cierto? En este caso, no es nada diferente que tenemos que hacer que esta columna, la tengo que llevar a analizar y partirla pensando en dónde está la barra de acero y pensando que en el tiempo van cambiando condiciones. Acuérdense, no me importa que ustedes resuelvan la ecuación diferencial. Lo que me importa es que utilicen bien la solución con los inputs del modelo, con los inputs, que en este caso se tienen que entregar, son inputs, y que entiendan, ya lo puedes cargar. La F365, ya se descargó, ¿sí? Listo. Para entender bien el proceso. Entonces, esta es la ecuación de arranque, y simplemente queda de esta forma, y es cómo despejo el D, el A, el B, el C, que me juntó parámetros, y estos teniendo en cuenta que van a depender del tiempo y la distancia. Es decir, imagínense, esta es una columna, ¿cierto? El proceso en profundidad está claro aquí, y yo voy entrando en algún punto, está la barra de cero, ¿cierto? La cuestión es que bajo el marco de esa profundidad de análisis va a variar algo, o un componente que va a afectarme, que en este caso es el tiempo, y me va moviendo variables dependiendo del tiempo, ¿cierto? En algún momento ustedes han hecho mallados para procesos de análisis. Mallados, han partido la estructura, se han metido, o de nuevo, volvamos al ejemplo de modelación de estructuras. Aquí han modelado estructuras todos, me imagino, ¿cierto? En los procesos han modelado estructura. Detrás del análisis de un SAP, un ETAPS o un ANSYS. ¿ANSYS? ¿Cuánto han manejado ANSYS? No han acercado al ANSYS. SAP sí. Los modelos lo que hacen es partir el elemento, ¿cierto? No llegan del punto A al punto B. Para llegar al punto A al punto B, lo parten, digamos, esa viga se parte en varias vigas, ¿sí? Varios elementicos, cada uno con grados de libertad. ¿Qué cátedra está viendo ahorita? De modelación, de análisis, de diseño. Modelación de pavimentos. Listo. Matrices. ¿Están solucionando por medio de matrices esos procesos de modelación? ¿No? ¿Qué cátedras vieron? En donde exista una matriz y una K, de rigidez, donde de alguna u otra forma tiene que utilizar Gauss-Jordan para despejar un sistema lineal.
¿cierto? Es esto, es esto. Nos toca aplicar esa matriz, esa ecuación de rigidez, ¿cierto? A eso. Entonces, desde luego van a haber unos grados de libertad, van a haber unos nodos para poder llegar a donde está la barra y saber cuál es la concentración. Eso es lo que ya está en un SAP, en un Live, en un software. Detrás de eso está eso. Hay que entender, hay que pasar este camino, pero la buena noticia es que es un proceso más de cómo lo programo, ¿sí? Cómo genero una secuencia o cómo hago mi Excel, para no llamarlo, para no llamar en este caso a un software especializado. ¿Cómo puedo desde un Excel ver este proceso y meterlo para que me entren los inputs que entran, se analicen, corran, salgan como outputs, vuelvan y salgan y generen ese proceso iterativo, ¿cierto? ¿Sí me entienden para dónde vamos? Bueno, entonces, en el proceso y la solución está enmarcada y facilita, está enmarcada para que de alguna u otra forma, cuando yo ingrese los inputs, la ecuación solita se empiece a solucionar. Es decir, ¿qué tenemos claro en la ecuación? Simplemente para darle claridad. Sé que hay un coeficiente de difusión, ¿cierto? D. Hay un D dentro de la solución. ¿Sí? Unas concentraciones de cloruros que están ubicadas en algunos puntos. En este caso, estamos ubicados en un punto J, en un tiempo actual y futuro, digamos, un mes, un año, no sé. ¿Cierto? Definido por una variación en el tiempo, un delta T. En este caso, viendo lo que hay o lo que va a acompañar este coeficiente de difusión y lo que pasa en términos de concentración en la matriz, también ubicado en diferentes puntos X, diferentes profundidades en el elemento, para un tiempo adelante y un tiempo actual, un n más 1, adelante lo que sea, un año, un mes, y un n actual. Bajo el proceso, difícil solucionarlo aquí, así, juntamos y nos queda la ecuación de esta forma. Fácilmente ya me adelanto, es un sistema lineal, ¿cierto? Una solución sencilla. En este caso, el sistema lineal va a tener desde luego como componentes interrogante las concentraciones cloruros a lo largo del elemento. ¿Sí? Pero acuérdense, la concentración, por el hecho de que va cambiando la temperatura, de que las concentraciones pueden cambiar en el ambiente, las concentraciones desde luego de la matriz de concreto van variando. Y es ahí donde se genera toda la importancia del proceso de modelación. En el mes 1 pasa esto, en el mes 2 pasa esto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va cambiando su concentración bajo la coherencia de que, ¿qué pasa con la concentración? ¿Qué es lo más coherente? Una concentración importante en el ambiente. Va bajando hasta la barra, ¿cierto? La cuestión es cómo se va comportando. Entonces esta concentración es así en el día, en el tiempo tal. En el primer año, en el segundo año se sube la concentración. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. Pasa el año 1, mes 1, se subió. La concentración ambiente es la mayor, la concentración cercana a la barra es la menor, ¿cierto? Es coherente lo que vamos a hacer en el proceso. La solución, método Crank-Nichols, tenemos en este caso un componente, una constante para que sea semi-implícito, es decir, va a asegurarme que no diverja, el método Crank-Nichols va a asegurarme que no diverja ese
mantenga ahí. Métodos numéricos, que se mantenga ahí, que no se me vaya, ¿sí? Que yo itero, y digamos que el valor complejo punto no sea inestable el proceso. Ahí es donde está. Esto es constante y eso hace parte pues, de todo el proceso. Simplemente es un despeje y una inclusión en esta parte de unos inputs. Y lo complejo ya todos copiaron. ¿Todos copiaron? Sí. Y lo complejo es cómo modelo esto. Perdón, Bueno. Estoy viendo aquí que estamos viendo la distancia Sí. de penetración, por así decirlo. Estamos viendo el tiempo, pero digamos dentro de esta